Pancho Villa no fue únicamente un héroe de la revolución, fue alguien que entendió muy pronto que la fuerza abría caminos. Mucho antes de dirigir un ejército, ya sabía imponer respeto. Antes de hablar de ideas, ya sabía usar las armas. Con el tiempo, la historia lo convirtió en corridos, estatuas y homenajes. Pero detrás del rostro revolucionario hubo decisiones que marcaron vidas y una historia que el país todavía no se atreve a mirar de frente. Archivos Mortales presenta Pancho Villa, ¿héroe o villano? José Doroteo Arango Arámbula nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, municipio de San Juan del Río, Durango. Un lugar rural, pobre, marcado por el control absoluto de los hacendados. Su nacimiento coincidió casi exactamente con el ascenso de Porfirio Díaz al poder. Un régimen que hablaba de orden y progreso, pero que sostuvo despojos, explotación y violencia. Creció como peón en las haciendas, trabajo duro, paga mínima, castigos físicos. Ese entorno marcó su carácter, desconfianza absoluta hacia la autoridad y una relación temprana con la violencia. Nunca fue a la escuela. Él mismo diría más tarde que ni un solo día recibió educación formal. Algunas crónicas señalan que aprendió a leer y a escribir estando en prisión y desde muy temprano aprendió que la ley no protegía a los pobres, sino a los poderosos. El episodio que, según la versión más difundida, cambió su vida por completo, ocurrió cuando era un adolescente. Villa habría disparado contra el hacendado que había abusado sexualmente de su hermana. El hombre no murió, pero Doroteo Arango tuvo que huir. Y es aquí donde empieza el mito y la duda. No existen documentos judiciales del caso. Lo único comprobable es que a partir de ese momento, Doroteo Arango se convirtió en fugitivo. En la sierra, aprendió a sobrevivir robando ganado, haciendo caminos y formando pequeñas bandas. No era un idealista, era un bandolero. Durante años, operó entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Cambiaba de nombre, de grupo, de lealtades. Ahí es donde adopta el alias de Francisco Villa, tomado de un antiguo bandido y de un pariente lejano. El nombre le servía para algo concreto: borrar por completo a Doroteo Arango. Ahora, Pancho Villa no robaba solo por necesidad, también lo hacía por control. Repartía el botín cuando le convenía y desde entonces entendió que la lealtad se compraba. Fue capturado en varias ocasiones. En una de ellas, el ejército lo obligó a servir como soldado, pero tiempo después desertó, volvió al monte y volvió a delinquir. La frontera entre el criminal y el rebelde era muy delgada. Cuando estalla la revolución en 1910, Villa ya sabía manejar armas, hombres y miedo. No llegó al movimiento como un campesino indignado, sino como alguien que ya vivía en la guerra. Para él, la revolución no fue un despertar político. Villa no nació revolucionario, se hizo revolucionario cuando la guerra le ofreció algo que la vida nunca le pudo dar: poder, legitimidad y un enemigo oficial. En 1910, Francisco I. Madero llamó a levantarse contra Porfirio Díaz. Para muchos, fue una causa política, pero para Pancho Villa fue una oportunidad estratégica. Villa se sumó al movimiento en Chihuahua, bajo el respaldo de Abraham González. Villa sabía pelear, reclutar y controlar hombres. No era ideólogo, era operativo. Desde el inicio destacó por su eficacia. Tomaba pueblos rápido, cortaba suministros, destrozaba al enemigo. No seguía manuales militares, usaba movilidad, sorpresa y castigo inmediato. Ascendió con rapidez. En pocos meses, pasó de jefe de guerrilla a comandante.
Así nació la División del Norte, una fuerza que llegó a superar los 40,000 hombres, equipada con artillería pesada, trenes blindados y una logística inédita para un ejército revolucionario. Villa impulsó reglas muy claras. Estaba prohibido el alcohol, había castigos físicos y ejecuciones por traición. El reparto del botín era condicionado a la obediencia. El mensaje era simple: orden a cambio de protección. Sus victorias lo volvieron indispensable, pero también peligroso. En 1914, mientras la revolución se fragmentaba, Villa entendió algo que nadie más estaba viendo: la guerra también se podía ganar con imagen. Villa firmó un contrato cinematográfico con Mutual Films Corporation de Estados Unidos. Le pagaron $25,000, una fortuna en ese entonces. A cambio, había cámaras siguiendo su vida y también sus combates. Las condiciones fueron insólitas. Ataques programados de día para que los camarógrafos pudieran captar todo el enfrentamiento. Combates retrasados en base a un guión. Escenas repetidas si la toma no llegara a servir. Incluso cuando no hubiera batalla, se tendría que escenificar. Villa aceptó. Sabía que la película lo volvía intocable internacionalmente. Un general filmado era más difícil de eliminar políticamente. La película La vida del general Villa se proyectó en Estados Unidos, mientras en México su ejército dejaba muertos reales. El público veía escenas épicas y el país realmente vivía en guerra. Pancho Villa se convirtió en celebridad, héroe popular para campesinos, figura exótica para el extranjero, amenaza para sus aliados. Repartía tierras, financiaba escuelas, ayudaba a viudas, pero al mismo tiempo ejecutaba desertores y enemigos sin intermediarios. Ese contraste lo definió. Mientras Zapata hablaba de ideales, Villa construía poder, y ese poder empezó a incomodar a Venustiano Carranza. Villa ya no era útil, era autónomo, armado, popular y sin control. La revolución entraba en su fase más peligrosa, cuando los vencedores empiezan a estorbarse entre sí. En los territorios bajo control villista, la autoridad no era la ley revolucionaria, era Villa. Sus órdenes se cumplían de inmediato, no por convicción, sino por miedo. Los fusilamientos se volvieron frecuentes. Prisioneros federales, sospechosos de trabajar con el enemigo, desertores y cualquiera que lo mal mirara. El castigo era rápido y público. Villa creía que la velocidad evitaba rebeliones. Uno de los episodios más citados ocurrió en San Pedro de la Cueva, Sonora. Villa ordenó ejecutar a decenas de hombres acusados de apoyar a fuerzas contrarias. No hubo investigación formal, bastó únicamente la sospecha. Y este no fue el único caso. En distintas ciudades, tomadas por la División del Norte, se documentaron ejecuciones sumarias, represalias colectivas y castigos ejemplares para intimidar. Villa justificaba estas acciones como necesidad militar. Para él, la revolución no podía darse el lujo de la duda. Su temperamento agravaba todo. Testimonios oficiales cercanos lo describen como impulsivo, capaz de cambiar de decisión en minutos. Un indulto podría convertirse en sentencia si algo lo irritaba. Hay relatos de asesinatos cometidos por el propio Villa, algunos comprobables, otros convertidos en leyenda, pero todos coinciden en lo mismo: no delegaba el castigo cuando se sentía traicionado. Oficiales competentes fueron ejecutados por errores menores o sospechas muy vagas. La disciplina se sostuvo por terror y no por estructura. Mientras tanto, el escenario político se cerraba. Carranza consolidaba poder. Obregón organizaba un ejército moderno y Villa quedó completamente aislado.
Las grandes derrotas llegaron en 1915, especialmente en Celaya, donde Obregón utilizó trincheras, ametralladoras y guerra defensiva. La división del norte fue destrozada y ahí empezó el descenso de Villa. Para algunos historiadores, la derrota militar fue inevitable. Para otros, fue consecuencia directa del estilo de Villa, impulsivo, frontal, confiando en el terror más que en la estrategia. Derrotado, perseguido y sin aliados, Villa dejó de ser general y volvió a ser lo que siempre había sido, un hombre armado fuera del sistema. Después de Celaya, Pancho Villa ya no era un caudillo nacional. Ahora se había transformado en un enemigo interno. Venustiano Carranza puso precio a su riqueza. El ejército federal lo persiguió sin descanso. Sus antiguos aliados terminaron desapareciendo. Acorralado, Villa tomó una decisión que cambió su imagen para siempre. En marzo de 1916, cruzó la frontera y atacó Columbus, Nuevo México. Murieron civiles y soldados estadounidenses. Fue la primera invasión armada extranjera a Estados Unidos en el siglo XX. ¿Y cuál había sido este motivo? Se dice que por venganza, por el reconocimiento de Carranza por parte de Estados Unidos, castigo a comerciantes que lo estafaron, intento desesperado por recuperar protagonismo o simplemente una provocación calculada. Pero la repercusión fue inmediata. Estados Unidos respondió con la expedición encabezada por el general John J. Pershing. Más de 10,000 soldados, aviones, vehículos motorizados y tecnología nunca antes usada en México se hicieron presentes. Pero aún así, nunca encontraron a Villa. Él conocía la sierra mejor que nadie. Durante meses, burló al ejército más poderoso del mundo. Eso alimentó el mito, pero no cambió la realidad. Villa estaba acabado. En 1920, tras la caída de Venustiano Carranza, el nuevo régimen anunció amnistía para Pancho Villa. Oficialmente, se trataba de un acuerdo para pacificar el norte del país. Villa entregó armas, disolvió lo que quedaba de su ejército y se retiró a la hacienda de Canutillo. Pero esa amnistía tenía grietas desde el inicio. Villa nunca fue reincorporado plenamente a la vida política, nunca recuperó un poder real, nunca dejó de estar vigilado. La amnistía fue más una tregua temporal que un perdón real. Villa seguía siendo un símbolo peligroso, un recordatorio incómodo de la revolución que el nuevo régimen quería cerrar. El 20 de julio de 1923, en Parral, Chihuahua, Villa fue emboscado dentro de su automóvil y ejecutado con precisión militar. Los atacantes actuaron con información exacta sobre su ruta y sin ser detenidos después. El crimen nunca fue esclarecido oficialmente. Sin embargo, múltiples versiones apuntan a que la muerte de Pancho Villa fue autorizada por el gobierno del presidente Álvaro Obregón y el entonces secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles. La motivación habría sido clara: eliminar un posible foco de rebelión antes de la sucesión presidencial de 1924. Lo cierto es que nadie fue juzgado, nadie fue castigado. Días después, su tumba fue profanada y su cabeza desapareció. Hasta hoy no se sabe con certeza dónde terminó. Hay versiones que la sitúan en colecciones privadas, en universidades en distintos puntos del mundo, o incluso como un trofeo político. Pancho Villa murió como vivió, rodeado de violencia y misterio. Para algunos, sigue siendo un héroe popular. Para otros, un caudillo brutal. Para la historia, es ambas cosas. Y aquí es donde llega la pregunta incómoda: ¿cuántas veces estamos dispuestos a perdonar cuando el responsable pelea de nuestro lado? La revolución no terminó con él, solo aprendió a esconder mejor a sus villanos. Y ahora te toca a ti. Te leo en los comentarios. Y sigue disfrutando más historias en Archivos Mortales.